Buenos días, mis estimados estudiantes del tercer grado. ¿Cómo están? Les doy la más cordial bienvenida a nuestras clases del día de hoy en el área de personal social. Veremos el tema de consumo lo que necesite. Muy bien, ¿alguna vez te has preguntado por qué consumimos? Seguro tu respuesta ha sido porque lo necesitamos, ¿verdad? Pero es cierto que consumimos lo que necesitamos. A continuación veremos un pequeño relato, el microondas. ¿Y qué nos dice? Un día llegó un vendedor a nuestra casa y nos presentó un artículo muy bonito que no nos pareció difícil de pagar, pero que creíamos que no era realmente útil. Sin embargo, el vendedor nos lo presentó tan bien que acabamos creyendo que sería de gran utilidad si lo adquiríamos. Cuando le dimos el sí, abrió un catálogo en el que nos presentó cosas maravillosas a precios también muy accesibles, entre otras un microondas. Hacía tiempo que llevábamos pensando si comprábamos uno y al verlo en el catálogo pensábamos que no estaba muy caro y que lo podíamos pagar en cuotas durante 2 años. Entonces nos dijimos, ¿por qué no? Nos lo merecemos, nosotros lo valemos, como dicen en la tele. Firmamos los papeles, formalizamos el contrato y al instante nos trajeron a casa toda la mercancía. Empezamos a usar el microondas y nos quedamos enamorados de su eficiencia. Pasaron los meses, unos años, hasta que un día el microondas se nos malogró. ¡Ay, por Dios! ¿Qué hacemos ahora? Pensamos nosotros habíamos dejado de usar la cocina para calentar la comida, la leche en el desayuno. Solo usábamos el microondas y de repente nos quedamos sin él. No sabíamos qué sería de nosotros ahora. Por ello lo llevamos a reparar con urgencia. Por favor, señor, que nos hace mucha falta. Mientras tanto, hemos vuelto a usar la cocina como antes y todo marcha normal. No se ha hundido el mundo por no tener un microondas en casa, solo necesitamos organizarnos de otra manera. Como podemos apreciar en este pequeño relato, nos habla de una familia que antiguamente calentaba sus alimentos en la cocina, pero decidió adquirir una microondas. ¿Por qué? Porque ellos decían que se lo merecían y no estaba tan fácil, ¿no?, de pagar. Sin embargo, un día este microondas se les malogró y volvieron a recorrer ¿a dónde? A la cocina, a calentar los alimentos como antes lo hacían, ¿no? Es decir, que no siempre algunas cosas que adquirimos son necesarias para realizar nuestras actividades, cuando lo podemos realizar de alguna u otra forma más fácil y sencillo. Entonces, así como el microondas, hay muchas otras cosas más, artículos, por ejemplo, un celular de última generación con todas las funciones, ¿no?, jamás imaginadas, o una nueva computadora con más potencia y capacidad que la anterior, o el nuevo televisor 3D. Estos son algunos ejemplos de cómo las personas gastan o tienen un consumo no debido. Entonces, vamos a ver qué es el consumo responsable. El consumo responsable será cuando compramos solo lo que necesitamos para satisfacer nuestras necesidades básicas, como por ejemplo, ¿no?, la vivienda, la educación, los alimentos, servicios de transporte, agua, luz, comunicación, entre otros. Al comprar bienes y servicios que no necesitamos, caemos en el consumismo. El consumismo se da cuando compramos cosas que no cubren nuestras necesidades básicas, es decir, que no necesitamos. Para evitar el consumismo es necesario tener un plan de compras y de pago de servicios y de ser responsables con el dinero. Recordemos que ser buenos consumidores también implica usar adecuadamente los servicios que tenemos en casa, como por ejemplo la electricidad, el internet, el agua, el teléfono, etc. Bien, ahora
Bien, estimados estudiantes, teniendo en cuenta la pequeña información, vamos a resolver nuestras copias. Pregunta número 1, que nos dice: escriba en la pantalla 4 necesidades básicas que tienen en tu familia. Vamos a ver entonces las necesidades básicas que podemos presentar en nuestras familias, que pueden ser del agua. ¿Por qué del agua? Porque el agua es vital para nuestros alimentos, para estar aseados. Entonces se puede decir que el agua es un servicio fundamental, ¿no? También la electricidad. Sí, la electricidad es un servicio básico, porque sin la electricidad no podríamos prender, por ejemplo, nuestro televisor o para ver nuestro programa favorito, ¿no? No podríamos tampoco cargar un teléfono celular. Y entonces la electricidad es un servicio básico, el cual nos va a ayudar en muchas tareas en nuestro hogar. También los servicios básicos de la comunicación. Claro, también es una necesidad básica dentro de los servicios de comunicación. Este es el poder, por ejemplo, de llamar por teléfono, también el internet. Sin el internet, nosotros no podríamos tener nuestras clases o no podríamos hacer nuestras tareas. La otra necesidad básica también sería la educación. Sí, es básica para todos los niños, ¿no? La educación es primordial para nosotros y poder estar instruidos y tener conocimiento sobre algún tema en particular. Bien, pasamos a la siguiente pregunta. Nos dice: escribe 2 ejemplos de consumo responsable. Por ejemplo, considero en el primer ejemplo cerrar el caño mientras nos cepillamos o nos jabonamos al ducharnos, ¿no? Cuando de repente somos en la ducha, nos estamos jabonando, ¿no? Al ducharnos o nos estamos cepillando, debemos ahorrar el agua y de esta manera nosotros tendríamos un consumo responsable de agua. Cuidar el agua es importante. Otro ejemplo sería comprar en el mercado los productos locales o regionales necesarios. Comprar en el mercado va a ser uno de nuestros consumos responsables. ¿Por qué? Porque si nosotros compramos en el mercado los productos que nuestra región exporta, estamos generando puestos de trabajo para esas personas que están trabajando en el mercado. Del mismo modo, podemos encontrar productos muchos más baratos. Al ir y consumir productos en los mercados locales, estamos teniendo un consumo responsable, porque estamos generando, ¿qué habíamos dicho? Puestos de trabajo, y estamos consumiendo los productos de nuestra región. Veamos pregunta número 3. Escribe 2 ejemplos de situaciones en las cuales las personas caen en el consumismo. Cuando las personas se compran ropa nueva y la utilizan. Muchas veces las personas, al simple hecho de tener más ropa que las demás personas, se compran ropas en cantidad. Pero ¿acaso esas personas tienen la conciencia de ponerse esa ropa todos los días? No, simplemente se la compran y la almacenan en sus casas, teniendo o gastando más de lo necesario. Entonces, una muestra que está cayendo en el consumismo. Están comprando cosas que a las finales no lo va a utilizar, ¿no? Segundo ejemplo, cuando las personas se compran joyas caras, muchas veces las personas tienden a comprarse elementos o accesorios como por ejemplo las joyas, y estas joyas son simplemente para vernos bien. Sin embargo, hay muchas personas que caen al consumismo, es decir, que se compran más de lo necesario, pero sin embargo tampoco lo utilizan. Entonces es un claro ejemplo de consumismo. Vamos a la pregunta 4. ¿Qué podrías hacer en tu casa para usar responsablemente la electricidad? A ver, la electricidad, si bien es cierto, sabemos que es un servicio básico de los cuales nos facilita muchas tareas domésticas, ¿verdad? Entonces es necesario también tener un consumo responsable. ¿Y de qué forma podemos consumir la electricidad? Una acción que me ayude a tener el consumo de la electricidad podría ser desconectar los artefactos si no estoy utilizando, y del mismo modo las luces que no se necesitan. Entonces, si yo hago estas acciones, yo voy a tener un consumo responsable de la electricidad. Del mismo modo, voy a hacer que se ahorre
la energía en mi casa y también voy a hacer que se ahorre el dinero en no pagar en excesivo consumo de la electricidad. Bien, mis queridos estudiantes, eso ha sido en cuanto a la explicación del tema consumo lo que necesito. Seguiremos platicando en breves momentos respecto al tema.